Hola, hola, un saludo para todos. Hoy es el tema número 23. Hoy vamos a hablar de circuitos en paralelo. Vamos a solucionar un pequeño problema en un circuito en paralelo. Entonces, vamos a leer aquí las características de un circuito en paralelo, cómo se comporta el voltaje y la intensidad de corriente para buscar la solución al problema que nos plantea. Bueno, entonces dice, el voltaje sobre los componentes conectados en paralelo es igual en todo el circuito. Es correcto, como sabemos, en un circuito en paralelo, el voltaje de alimentación es el mismo en todos los componentes que estén conectados en un circuito en paralelo. Segundo, si suma las corrientes de las derivaciones en paralelo, el resultado es la corriente total. Es correcto. Si sumamos todas las derivaciones de las corrientes, el valor de la corriente en cada derivación, sumamos todas estas, el resultado es la corriente total de todo el circuito. Tercero, para calcular la resistencia total se necesita dividir el voltaje total entre la corriente total. Así es. Bueno, entonces vamos a la práctica aquí con un circuito. Aquí tenemos, nos dan los valores de este circuito, la cual nos dice aquí que tenemos una alimentación de batería de 12 voltios. Aquí tenemos el circuito, lado negativo, lado positivo. Tenemos aquí tres componentes por separado en paralelo en todo el circuito, tres por separado en el circuito, otros dos acá y otros dos acá. Bueno, entonces, eh, aquí está el lado positivo y vamos a ver entonces eh, los datos que nos dan. Voltaje de alimentación, 12 voltios de batería. Entonces, como sabemos, en un circuito en paralelo, el voltaje 12 voltios los vamos a encontrar aquí, 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 aquí. En cada conexión, a cada componente vamos a encontrar 12 voltios de alimentación. No cambia en ningún punto del circuito. Segundo, dice, otro dato que nos da aquí, R1 y R2 nos da la resistencia de 4 ohmios. R3 y R4, R1 y R2 son estas dos. R3 y R4 son estas otras dos, las cuales nos dice que tienen una resistencia de 6 ohmios. Esta de 4, esta de 6 ohmios, las dos. Ahora, estas tres resistencias nos dice que tienen un valor R5, R6 y R7 de 24 ohmios. Estas tres resistencias. Bueno, entonces para solucionar este circuito, primero que todo, dice aquí, se debe calcular la intensidad de corriente total para R5, R6 y R7. Primero debemos calcular la corriente total que pasa aquí para poder encontrar el valor que nos pide, para poder encontrar la resistencia total del circuito. Entonces, primero debemos despejar estas tres y debemos encontrar la intensidad de estas tres, la intensidad total. Bueno, entonces dice, vamos a calcular la intensidad de R5, R6 y R7. Para esto aplicamos la ley de Ohm, la cual dice intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, intensidad igual a voltaje, que es la alimentación, 12 voltios, dividido entre 24, que es la resistencia de estas tres, que nos lo da aquí este valor, 24 de estas tres, y hacemos esa operación y nos da 0.5 amperios, porque estamos buscando es la intensidad, la corriente. Entonces, este resultado nos da 0.5 amperios. Entonces dice 0.5 es la intensidad parcial. Ok, 0.5 es la intensidad parcial. Ahora, para encontrar la intensidad total de este circuito, simplemente basta con sumar la intensidad de estas tres, ya que como sabemos, en un circuito en paralelo,
la corriente o la intensidad se divide entre las resistencias que estén. En este caso son 3 y se divide 0.5 para acá, 0.5 para acá, 0.5 también para acá. Entonces sumamos estas tres resistencias y nos va a dar el valor de 1.5 amperios. Ese sería el resultado de la intensidad total de este circuito. Entonces vamos a mirar aquí. 0.5 nos dio la intensidad parcial. Parcial significa que cada una. Eso significa parcial. Total significa de todas estas tres. Entonces, ahora dice aquí, ya encontramos el valor parcial que es 0.5 y yo les había dicho que la total era de 1.5. Entonces dice aquí, para encontrar la intensidad total igual a R5 más R6 más R7. Es correcto. Se hace una suma de las tres corrientes en las tres derivaciones del circuito en paralelo y nos da un valor de 1.5. Ese 1.5 salió de la suma de estos de 3 veces 0.5, porque 0.5 es para cada resistencia. Nos dio el valor de 0.5 y dice que la suma, el resultado de la intensidad total es la suma de las derivaciones del circuito en paralelo. Entonces, de cada derivación, y cada derivación es de 0.5, ya que la corriente se divide, como les digo. Entonces, la intensidad total para esas tres resistencias es de 1.5 amperios. Ahora, segundo, se deberá aplicar la ley de Ohm para encontrar el valor de la resistencia total de R5, R6 y R7. Correcto, entonces, resistencia total, aplicamos la ley de Ohm, resistencia total igual a voltaje sobre intensidad total. Ya sabemos que el voltaje es el mismo en todos los puntos de ese circuito, entonces hacemos la siguiente operación, resistencia total igual a 12, la cual 12 es el voltaje de alimentación, dividido entre 1.5, que es la intensidad total que nos dio ahorita, que acabamos de hacer, la intensidad total de las tres resistencias, 1.5, y de aquí nos sale un valor de 8 ohmios. Entonces, 8 ohmios es el valor de la resistencia total de este circuito. Ya sabemos que la resistencia total de este circuito es de 8 ohmios. 8 ohmios. Ya tenemos 8 ohmios para este circuito, para estas tres, y una intensidad de corriente total de este circuito también de tres resistencias de 1.5 amperios. Hay que ir reteniendo esos valores. Entonces, ahora seguimos acá. Ahora dice, calcule la corriente total de todo el circuito. Ahora nos pide la corriente total de todo el circuito. Entonces, para ello debemos despejar también ahora estas otras dos. Entonces, como me dice aquí, primero, como ya sabemos el valor de la corriente total de R5, R6 y R7, ya sabemos el valor de la corriente de estas tres, ahora debemos de esta y de esta. Entonces, dice intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, intensidad igual a voltaje, que es 12, como les digo, que el voltaje es el mismo en todo el circuito, entonces el voltaje va a ser siempre el mismo ahí. Y por esta razón ponemos este 12 aquí. Dividido entre 6, ¿por qué? Porque la resistencia de estas dos estamos calculando R3 y R4, R3 y R4, y el valor que nos dio arriba en la primera tabla cuando nos dieron los datos, nos dice que esta resistencia R3 y R4 equivale a 6 ohmios y la R1 y R2 a 4 ohmios. Entonces, la que estamos ahorita en este momento equivale a 6 ohmios. Bueno, entonces dice, como ya sabemos el valor de la corriente total de R5, R6, R7, entonces se debe encontrar la corriente total de R3 y R4, que es de 6 ohmios. Entonces, intensidad igual a 12 dividido entre 6 ohmios es igual a 2. En este caso,
S2 es la intensidad parcial. Parcial quiere decir de cada una de las dos resistencias. Parcial, 2 amperios para R3 y 2 amperios para R4. Para encontrar la intensidad total ahora, sumamos estos dos valores, 2 más 2, y nos da un valor de 4 amperios. Entonces la intensidad total de ese circuito sería de 4 amperios. Aquí está la operación. Intensidad total igual a R3 más R4. Intensidad total igual a 2 más 2 igual a 4 amperios. Entonces ya tenemos en la primera 1.5 amperios, en la segunda 4 amperios. Hay que ir reteniendo los valores. Y ahora dice segundo, ahora debemos encontrar la intensidad total para R1 y R2. Entonces, hacemos lo mismo. Intensidad total igual a voltaje dividido entre resistencia. Dijimos que la resistencia de estas dos nos da el valor arriba en la tabla de valores que nos dio al comienzo y nos da un valor de 4 ohmios. Entonces, intensidad total igual a 12, que es el voltaje de alimentación que no cambia, dividido entre 4 ohmios para un valor de 3 amperios. Esta es la intensidad o la corriente parcial. 3 para R1 y 3 para R2. Entonces, para encontrar la intensidad total, sumamos R1 más R2 y nos da 6 amperios. Entonces, la intensidad parcial de R1 y R2 es de 3 amperios. Como ya sabemos que en un circuito en paralelo, las corrientes se dividen. Entonces, para encontrar la intensidad total, sumamos las dos corrientes de R1 y R2. Aquí, como vemos, intensidad total igual a 3 más 3 igual a 6 amperios. Entonces, hay que retener estos valores. Ya tenemos 6 amperios, 1.5 amperios en el primero, 4 amperios en el segundo. Entonces hay que tener esos valores. Bueno, entonces, ahora nos dice, calcule la resistencia total del circuito. Entonces, como ya tenemos la corriente total y el voltaje de alimentación no cambia en el circuito, ya tenemos entonces dos variantes que ya sabemos. El voltaje total ya lo conocemos porque en un circuito en paralelo no cambia en ningún punto. La corriente total ya la conocemos, la cual entonces dice, como ya tenemos la corriente total, el voltaje de alimentación, entonces aplicamos la siguiente fórmula. Resistencia total igual a voltaje total sobre la intensidad total. Bueno, resistencia total igual a 12, voltaje total y la intensidad total. Este 11.5 ¿de dónde salió? Ese 11.5 salió de la suma de los tres valores de la intensidad de corriente que sacamos a las tres conexiones en paralelo, R1 y R2, R3 y R4, y las otras tres que son R5, R6 y R7. La primera nos dio R5, R6 y R7, nos dio 1.5 amperios. La segunda nos dio 6 amperios, la cual serían 6, 7.5. Y la última nos dio un valor de 4 amperios, que serían 7.5 más 4, 11.5. Entonces, esa sería la resistencia total de todo el circuito. Entonces, resistencia total igual a 12 dividido entre la intensidad total sería dividido entre 11.5, la cual nos da un resultado de 1.4 ohmios. Esta ya es la resistencia. Entonces, dice, la resistencia total del circuito es de 1.4 ohmios. Esa es la resistencia total de todo el circuito. Entonces, como vimos, esto fue bastante rápida la solución. Entonces, ojalá hayan entendido porque pues esto siempre tiene un poquito de un grado de dificultad, pero es bueno realizar ejercicios para que cada vez uno va adquiriendo más destreza en este tema. Es muy importante comprender esto. Cuando trabajamos en la parte eléctrica es bastante importante para tener comprensión
de todos los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.